Aquella mañana debía ser el día más perfecto de la vida de Verónica Salazar. Todo estaba calculado al milímetro, las flores importadas de Holanda, el vestido diseñado exclusivamente para ella y un velo de encaje francés valorado en más de 100.000 euros. Sin embargo, nadie imaginó que una niña de 8 años, hija de una humilde sirvienta, sería acusada de arruinar la boda, y que, al tocar aquel velo por apenas unos segundos, descubriría un secreto cosido entre sus delicadas capas. Un secreto capaz de destruir una familia poderosa y cambiar el destino de todos los presentes. La mansión de los Valdés parecía un palacio. Decenas de empleados caminaban de un lado a otro preparando cada rincón para la ceremonia más esperada del año. Los jardineros daban el último retoque a los rosales, los chefs organizaban un banquete para más de 300 invitados y los decoradores colgaban enormes arreglos florales de los tecos. Entre todos aquellos trabajadores estaba Marina. Llevaba 5 años sirviendo a la familia Valdés. Era una mujer de 35 años de mirada tranquila y manos marcadas por el trabajo. Nunca se quejaba, siempre sonreía, incluso cuando la trataban como si fuera invisible. Había enviudado muy joven y desde entonces criaba sola a su hija Sofía. Sofía era su mayor tesoro. Tenía 8 años, el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y unos ojos llenos de curiosidad que parecían descubrir belleza donde nadie más la veía. Aquel día no había nadie que pudiera cuidarla. «Quédate siempre cerca de mí, ¿de acuerdo?», le pidió Marina mientras acomodaba el pequeño vestido azul que había lavado la noche anterior. «Sí, mamá, no toques nada, lo prometo». Marina besó su frente. Sabía que aquella boda era demasiado importante para cometer el más mínimo error. Verónica Salazar, la futura novia, era famosa por su carácter frío. Exigía perfección absoluta y despedía empleados por equivocaciones insignificantes. 2 semanas antes había expulsado a un jardinero porque una rosa tenía un pétalo marchito. Todos le tenían miedo. Marina también. Mientras los invitados comenzaban a llegar en elegantes automóviles, Sofía observaba todo con fascinación. Nunca había visto un lugar tan hermoso. Los enormes candelabros brillaban como estrellas. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos bordados a mano. Las fuentes lanzaban agua cristalina que reflejaba los rayos del sol. Todo parecía sacado de un cuento. Pero ella sabía que no pertenecía a ese mundo. Caminaba despacio para no estorbar. Sonreía discretamente cuando algún músico afinaba su violín. Se detenía unos segundos frente a las esculturas de mármol. Cada detalle despertaba nuevas preguntas. Marina terminó de limpiar uno de los pasillos principales y recibió una nueva orden. «Ve inmediatamente a la suite de la novia. Hay que revisar los espejos antes de que llegue». Enseguida, tomó la mano de Sofía. Entraron en la enorme habitación donde Verónica terminaría de prepararse. Sobre una mesa cubierta con terciopelo blanco descansaba una elegante caja de cristal. Dentro estaba el velo. Era incluso más hermoso de cerca. Parecía tejido con hilos de luz. Miles de pequeñas perlas formaban delicados dibujos sobre el encaje. Sofía quedó completamente maravillada. «Mamá, parece una nube». «Lo es para quienes pueden comprarla», respondió Marina con una sonrisa triste. «Ahora recuerda lo que prometiste». La niña asintió. Se quedó quieta junto a una ventana mientras Marina limpiaba rápidamente los espejos. En ese momento entró una costurera. Revisó cuidadosamente el vestido. Después acomodó el velo dentro de la caja. Antes de salir recibió una llamada telefónica. «Regreso enseguida. Nadie toque nada». La habitación quedó completamente vacía. Solo Marina, concentrada en su trabajo, y Sofía observando el brillante velo desde la distancia. Entonces ocurrió algo extraño. Un sonido muy suave rompió el silencio. Era casi imperceptible, como un ligero crujido. La niña miró alrededor. No había nadie. Volvió a escucharlo. Parecía provenir de la caja de cristal. Frunció el ceño. Se acercó lentamente. No quería tocar nada. Solo quería entender qué producía aquel ruido. Se inclinó un poco. Entonces creyó escuchar un leve susurro. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró hacia su madre. Marina estaba limpiando el enorme espejo del otro extremo de la habitación y no había notado nada. Sofía respiró profundamente. Con muchísimo cuidado levantó apenas unos centímetros la tapa de cristal. El sonido desapareció, pero ahora podía observar el velo mucho más de cerca.
Mientras sus ojos recorrían el delicado encaje descubrió algo extraño. Entre las dos capas de tela había una pequeña irregularidad. No parecía parte del diseño. Era un diminuto bulto perfectamente escondido bajo las costuras. La niña inclinó un poco la cabeza. ¡Qué raro! Estiró lentamente la mano. No quería sacar nada, solo comprobar qué era aquello. Cuando sus dedos apenas rozaron el borde del velo, la puerta se abrió de golpe. ¿Qué estás haciendo? El grito fue tan fuerte que Sofía dio un salto hacia atrás. Verónica acababa de entrar acompañada por dos damas de honor. Al verla junto a la caja, su rostro cambió inmediatamente. Caminó furiosa hasta ella. «Aléjate de mi velo». Sin esperar explicación alguna, le arrebató la delicada tela de las manos. La pequeña comenzó a temblar. Yo solo. Cállate. Las damas de honor comenzaron a murmurar. Es la hija de una empleada. Seguro quería llevárselo. Con razón dicen que nunca hay que confiar. Las palabras atravesaban a Sofía como cuchillos. Marina dejó caer el paño con el que limpiaba y corrió desesperadamente. Señorita Verónica, por favor, mi hija no haría algo así. No. Verónica levantó el velo. La encontré con las manos encima. Solo estaba mirando. Mentira. Sofía rompió en llanto. Escuché un ruido, pensé que había algo dentro. La habitación estalló en risas. Ahora también inventa cuentos. ¡Qué imaginación! Primero roba y luego miente. Marina abrazó a su hija intentando protegerla. Por favor, es una niña. Pero Verónica ya no escuchaba razones. Su orgullo estaba herido. A pocos minutos de caminar hacia el altar, aquella escena era suficiente para hacerla perder el control. Sin previo aviso levantó la mano. Plaf. La bofetada resonó en toda la habitación. Marina quedó inmóvil, no por el dolor, sino por la humillación. Nunca nadie la había golpeado delante de tanta gente. Sofía gritó, «¡Mamá!». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marina. Aún así, respiró hondo. No respondió, no quería perder su trabajo. No quería empeorar las cosas. Verónica señaló la puerta. «Las dos fuera de mi boda. Ahora mismo». En ese instante apareció el jefe de seguridad. También varios invitados atraídos por los gritos. Entre ellos estaba Alejandro Valdés, el novio. Miró confundido la escena. «¿Qué ocurre aquí?». Verónica respondió antes que nadie. «La hija de esta sirvienta intentó robar mi velo». Alejandro observó a la niña. Ella seguía llorando abrazada a su madre. Algo en aquella imagen no encajaba. No veía a una ladrona. Veía a una niña aterrorizada. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el jefe de seguridad tomó cuidadosamente el velo para revisarlo. «Comprobaré que no falte nada». Lo extendió lentamente frente a todos. Entonces frunció el ceño. Había notado una costura más gruesa que las demás. Pasó los dedos por el borde. Todos guardaron silencio. Con una pequeña tijera comenzó a cortar cuidadosamente el hilo. Verónica dio un paso al frente. Su rostro perdió todo el color. No lo abras. Pero ya era demasiado tarde. De entre las delicadas capas del velo cayó un pequeño paquete envuelto en tela antigua. Rodó lentamente por el suelo de mármol hasta detenerse justo frente a los zapatos de un anciano invitado. El hombre lo observó apenas un segundo. Luego levantó la vista completamente pálido. Con la voz temblorosa, susurró unas palabras que hicieron que el silencio se volviera aún más aterrador. «Dios mío, eso jamás debía salir a la luz». El pequeño paquete cayó sobre el frío suelo de mármol y el tiempo pareció detenerse. Nadie respiraba, nadie se atrevía a moverse. Verónica, que unos segundos antes gritaba furiosa contra una niña inocente, ahora estaba completamente pálida. Sus manos temblaban de una forma imposible de ocultar. Y cuando el anciano invitado susurró, «Eso jamás debía salir a la luz», todos comprendieron que el verdadero escándalo de aquella boda apenas comenzaba. Durante varios segundos reinó un silencio absoluto. El jefe de seguridad miró a Verónica. «¿Desea que lo recoja, señorita?» «No», respondió ella demasiado rápido. Su reacción despertó aún más sospechas. Alejandro dio un paso al frente. «¿Por qué no?». Verónica tragó saliva. «¿Por qué?». «Porque seguramente es parte del diseño del vestido». Nadie creyó aquella explicación. El anciano que había hablado antes se agachó lentamente y tomó el pequeño paquete entre sus manos. Tenía más de 70 años y era don Ernesto Valdés, fundador del imperio familiar y abuelo de Alejandro.
Sus dedos recorrían la vieja tela con una mezcla de sorpresa y temor. «Conozco este bordado», murmuró casi para sí mismo. Todos lo observaron. Don Ernesto levantó la vista hacia Verónica. «¿Quién cosió esto dentro del velo?» La novia intentó mantener la calma. «No tengo idea. Estás mintiendo». La habitación volvió a quedar en silencio. Verónica sintió como decenas de miradas se clavaban sobre ella. Intentó cambiar de tema. «Lo importante es que esa niña tocó mis cosas. Exijo que las echen inmediatamente». Pero Alejandro ya no prestaba atención a aquella acusación. Su mirada permanecía fija en el misterioso paquete. «Ábrelo, abuelo». Don Ernesto dudó unos segundos. Después desató cuidadosamente el viejo hilo que lo mantenía cerrado. Dentro apareció una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a una joven sirvienta sosteniendo a un bebé recién nacido. Junto a ella aparecía un hombre elegante con una sonrisa orgullosa. Cuando don Ernesto vio aquel rostro, cerró los ojos con fuerza. «No puede ser». Alejandro tomó la fotografía. «¿Quiénes son?» El anciano respiró profundamente. «El hombre, es tu padre». Los murmullos comenzaron a extenderse por toda la habitación. Los invitados intercambiaban miradas confundidas. Alejandro observó nuevamente la imagen. Jamás había visto aquella fotografía. Ni siquiera sabía que existía. ¿Y la mujer? Don Ernesto permaneció en silencio. Parecía luchar contra recuerdos que llevaba décadas intentando olvidar. Antes de responder, descubrió que dentro del paquete había otro objeto. Era una pequeña llave dorada. Muy antigua. En uno de sus lados aparecía grabada una fecha. 1998. Y debajo, unas iniciales. MV. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Nadie respondió. Finalmente apareció un tercer objeto. Una carta doblada varias veces. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. El sello de cera permanecía intacto. Don Ernesto reconoció inmediatamente el escudo familiar grabado sobre él. Su respiración se aceleró. Pensé que esta carta había desaparecido para siempre. Verónica dio un paso adelante. No tienen derecho a leer. Correspondencia privada. Don Ernesto levantó lentamente la vista. Si lleva el sello de mi familia, tengo todo el derecho. Sin esperar permiso, rompió cuidadosamente el sello. Comenzó a leer en silencio. Con cada línea, su expresión cambiaba. Primero sorpresa, luego incredulidad, finalmente, un profundo dolor. Sus manos empezaron a temblar. Alejandro se acercó. «Abuelo, ¿qué ocurre?» El anciano levantó lentamente la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Durante 20 años vivimos una mentira. Los invitados guardaban un silencio absoluto. Incluso los músicos habían dejado de tocar. Marina seguía abrazando a Sofía, sin comprender por qué todo había cambiado tan deprisa. Don Ernesto respiró hondo. «Esta carta fue escrita por tu padre pocos días antes de morir». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había podido despedirse de él. Escuchar su nombre todavía le dolía. Don Ernesto continuó leyendo algunos fragmentos. La carta hablaba de un error cometido muchos años atrás. De una promesa incumplida. Y de una mujer humilde a la que jamás dejó de proteger en secreto. Pero antes de leer el resto, una voz interrumpió. «Basta». Era Verónica. Su rostro había perdido toda elegancia. Ahora solo reflejaba desesperación. «No sigan leyendo». Alejandro la miró sorprendido. «¿Cómo sabes lo que dice la carta?» Ella tardó unos segundos en responder. «Demasiados segundos. Yo, no lo sé». «Entonces, ¿por qué quieres impedirlo?» Verónica quedó completamente inmóvil. Los invitados comenzaron a murmurar nuevamente. Algunos periodistas que habían logrado entrar tras escuchar los gritos empezaban a grabar discretamente con sus teléfonos. La situación estaba fuera de control. Don Ernesto volvió a leer. La carta mencionaba una fuerte suma de dinero que había sido depositada en secreto para garantizar el futuro de alguien. También hablaba de documentos escondidos en un lugar que solo podía abrirse con aquella pequeña llave dorada. Pero faltaba la última página. Alguien la había arrancado. «No está completa», susurró don Ernesto. Alejandro examinó nuevamente el paquete. No había nada más. Solo algunos hilos antiguos. Entonces Sofía, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, levantó tímidamente la mano. «Señor». Todos la miraron. La niña dio un pequeño paso adelante.
Cuando abrí un poquito la caja, vi que el velo tenía otra costura, aquí. Señaló el borde inferior. El jefe de seguridad inspeccionó cuidadosamente la zona indicada. Tenía razón, había otra costura, mucho más fina, tan perfecta que nadie la habría notado. Con mucho cuidado comenzó a descoserla. Verónica sintió que las piernas dejaban de sostenerla. Retrocedió lentamente. Una de las damas de honor tuvo que sujetarla para evitar que cayera. Del interior apareció un sobre mucho más pequeño. Estaba perfectamente protegido entre dos capas de encaje. Don Ernesto lo abrió lentamente. Esta vez no contenía fotografías. Solo una nota escrita con pocas palabras. Al leerlas, el anciano dejó escapar un profundo suspiro. Miró directamente a Marina. Después volvió a mirar la fotografía de la joven sirvienta. Sus ojos comenzaron a recorrer el rostro de Marina una y otra vez. Como si estuviera viendo un fantasma. Entonces preguntó con voz quebrada. Marina, ¿cómo se llamaba tu madre? Ella respondió sin entender. Elena Morales. Don Ernesto sintió que el corazón casi dejaba de latir. Ese era exactamente el nombre escrito al final de la nota escondida. Alejandro observó el rostro de Marina. Por primera vez notó algo que nunca había visto. La misma forma de los ojos. La misma sonrisa discreta. Incluso el pequeño lunar junto a la ceja que había pertenecido a su padre. Era una semejanza imposible de ignorar. El silencio volvió a llenar la habitación. Y justo cuando don Ernesto estaba a punto de revelar la verdad que llevaba enterrada durante más de 2 décadas, las enormes puertas del salón se abrieron de golpe. Un hombre vestido con un impecable traje oscuro entró acompañado por 2 oficiales de policía. Llevaba un maletín de cuero en una mano y un sobresellado en la otra. Se detuvo frente a toda la familia y habló con una serenidad que heló la sangre de los presentes. Disculpen la interrupción, pero soy el abogado del difunto señor Ricardo Valdés. He venido a cumplir su última voluntad. Nadie dijo una palabra. Entonces el abogado levantó el sobresellado y añadió, y lo que contiene demostrará que la verdad escondida dentro de ese velo es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. El abogado colocó el sobresellado sobre la mesa frente a todos. Nadie se atrevía a acercarse. Los invitados olvidaron por completo que estaban en una boda. Las cámaras de los periodistas apuntaban hacia la familia Valdés mientras Verónica retrocedía lentamente con el rostro completamente descompuesto. Entonces el abogado rompió el sello de cera y pronunció unas palabras que hicieron estremecer a todos. Después de 25 años, ha llegado el momento de revelar quién es la verdadera heredera de esta familia. El silencio era absoluto. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba con fuerza contra el pecho. Don Ernesto cerró los ojos durante un instante como si llevara décadas esperando aquel momento y, al mismo tiempo, temiéndolo. El abogado abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había varios documentos antiguos, certificados notariales y una carta escrita de puño y letra por Ricardo Valdés, el padre de Alejandro. Este documento fue depositado en mi despacho hace 25 años, explicó el abogado. Mi cliente me dio una única instrucción, entregarlo únicamente si aparecían las pruebas que él escondió. Miró el velo, y esas pruebas acaban de aparecer. Todos permanecieron inmóviles. El abogado comenzó a leer. Ricardo confesaba que, siendo joven, había amado profundamente a una mujer llamada Elena Morales, una humilde sirvienta que trabajaba para la familia. Sin embargo, los Valdés jamás aceptaron aquella relación. La diferencia de clases era, para ellos, un escándalo. Cuando Elena quedó embarazada, Ricardo quiso reconocer públicamente a su hija. Pero la familia se opuso. Lo amenazaron con desheredarlo y destruir todo aquello por lo que había trabajado. Finalmente aceptó guardar silencio, aunque nunca abandonó a Elena. Durante años la ayudó en secreto. Pagó la educación de la niña sin que nadie lo supiera. Escondió dinero para garantizar su futuro. Y antes de morir escribió aquella carta convencido de que algún día la verdad debía salir a la luz. El abogado levantó la vista. La niña de la que habla esta carta es Marina. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Marina. Negó lentamente con la cabeza. No, eso no puede ser. Toda su vida había creído que su padre había muerto cuando era muy pequeña. Jamás imaginó algo semejante. Don Ernesto caminó lentamente hacia ella. Su voz estaba completamente quebrada. Perdóname. Marina levantó la mirada. Yo también fui un cobarde.
Debí enfrentar a mi propia familia. Debí protegerte, pero elegí el silencio. Durante todos estos años trabajaste en esta casa, y jamás tuve el valor de decirte quién eras realmente. Marina rompió en llanto. No lloraba por el dinero, ni por la herencia, lloraba por todos los cumpleaños sin padre, por las noches en las que su madre lloraba en silencio, por las veces que pasó hambre creyendo que estaba sola en el mundo. Alejandro dio un paso hacia ella. Observó detenidamente su rostro. Ahora comprendía por qué, desde el primer día que Marina llegó a trabajar a la mansión, siempre le había resultado extrañamente familiar. Los mismos ojos de su padre, la misma forma de sonreír, incluso el mismo tono de voz. Sin decir una palabra, la abrazó. Marina permaneció inmóvil durante unos segundos. Después correspondió al abrazo. Los dos lloraban, eran hermanos, y habían vivido años enteros sin saberlo. Los invitados observaban la escena completamente conmovidos. Incluso algunos empleados secaban discretamente sus lágrimas. Solo una persona permanecía inmóvil. Verónica. Su desesperación era evidente. El abogado volvió a hablar. Aún falta una parte. Sacó otro documento. Era el testamento definitivo. En él, Ricardo reconocía oficialmente a Marina como hija biológica y ordenaba que recibiera la parte de la herencia que legalmente le correspondía. También explicaba que, si alguien intentaba ocultar aquellas pruebas o impedir que fueran descubiertas, perdería cualquier beneficio relacionado con el patrimonio familiar. Todos miraron inmediatamente a Verónica. Ella comenzó a retroceder. Yo no hice nada. El abogado la observó fijamente. Tenemos pruebas de lo contrario. Sacó varias fotografías. En ellas aparecía Verónica entrando días antes al salón donde se guardaba el vestido de novia. Otra imagen mostraba cómo entregaba discretamente dinero a una costurera. La mujer, que seguía presente en la mansión, rompió a llorar. Ella me obligó, me pagó para esconder la carta dentro del velo. Dijo que nadie revisaría una prenda de novia. Verónica sintió que el mundo se derrumbaba. Miente, pero otra empleada levantó la mano. Yo también la vi, y después habló el jefe de seguridad. Las cámaras de vigilancia registraron todo. Ya no había forma de negar la verdad. Alejandro respiró profundamente. Miró a la mujer con la que iba a casarse en apenas unos minutos. Sentía que ya no conocía a la persona que tenía delante. Con voz firme dijo: la boda queda cancelada. Los invitados comenzaron a murmurar. Verónica intentó acercarse. Alejandro, escúchame. Él dio un paso atrás. Intentaste destruir la vida de una niña inocente para proteger una mentira. Acusaste a Sofía de ladrona. Humillaste a Marina delante de todos. Y ocultaste la última voluntad de mi padre. No puedo casarme contigo. Verónica cayó de rodillas. Sabía que lo había perdido todo. Su reputación, su futuro, y al hombre con el que soñaba casarse. Mientras los periodistas fotografiaban el escándalo, los oficiales de policía se acercaron a ella. El abogado entregó las pruebas. Verónica bajó la cabeza sin oponer resistencia. Antes de salir, dirigió una última mirada llena de arrepentimiento hacia Marina. Pero ya era demasiado tarde. Minutos después, la mansión quedó en un silencio extraño. Los invitados comenzaron a marcharse. Las flores seguían adornando el jardín. La música había dejado de sonar. El banquete permanecía intacto. Aquella boda jamás llegaría a celebrarse. Don Ernesto se acercó a Sofía. Se arrodilló frente a ella. Gracias. La niña lo miró confundida. ¿Por qué? El anciano sonrió con lágrimas en los ojos. Porque tu curiosidad hizo lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer durante 25 años. Sofía bajó la mirada. Yo solo escuché un ruido. Don Ernesto acarició suavemente su cabeza. A veces, los pequeños ruidos son los que despiertan las verdades más grandes. Semanas después, Marina dejó de trabajar como sirvienta. No porque ahora fuera heredera de una gran fortuna, sino porque, por primera vez en su vida, podía elegir su propio camino. Decidió crear una fundación para apoyar a madres solteras y a niños sin recursos, recordando todas las dificultades que ella y su madre habían enfrentado. Alejandro se convirtió en su mayor aliado. Poco a poco recuperaron el tiempo perdido como hermanos. Celebraron cumpleaños juntos, compartieron historias sobre Ricardo, y aprendieron a construir una familia basada en la verdad, no en los secretos. En cuanto a Sofía, nunca olvidó aquel velo blanco.
Años más tarde, cuando alguien le preguntaba cuál había sido el momento que cambió su vida, siempre sonreía antes de responder. No fue el día en que encontraron una herencia. Fue el día en que entendí que la verdad siempre encuentra una manera de salir, aunque alguien intente esconderla entre las costuras de un hermoso velo de novia. Y mientras el viejo velo permanecía guardado como una prueba de aquel increíble acontecimiento, todos los que conocían la historia recordaban la misma lección. Ninguna mentira, por elegante que parezca, puede permanecer cosida para siempre cuando la inocencia y el valor deciden tirar del primer hilo.